La llegada de los complejos activados de complemento a la célula endotelial provoca la lesión de esta, así como la quimiotaxis de polimorfonucleares que se quedan pegados a las paredes del capilar y pueden llegar a pasar hacia el mesangio por diapédesis. Los inmunocomplejos grandes se depositan a nivel mesangial, donde activan la proliferación del mesangio y la síntesis de matriz mesangial. Los inmunocomplejos medianos llegan a posición subendotelial, donde continúa la activación del complemento. Y los más pequeños, penetrantes y agresivos, se colocan en posición subepitelial. Puede observarse cómo la agresión inmune sobre la membrana basal tiende a producir fisuras en la misma. Dichas fisuras son taponadas con C3 desde la vertiente subendotelial de la membrana basal hasta llegar a hacer protrusión en el espacio subepitelial. Estos grandes depósitos de C3, que con frecuencia se observan atravesar de parte a parte la membrana basal y protruir en el espacio subepitelial, se conocen como jorobas o UMPs y son característicos de las glomerulonefritis proliferativas endocapilares postinfecciosas. A nivel endocapilar, por tanto, se observa proliferación de todos los tipos celulares, incluida la presencia de polimorfonucleares. Los capilares aparecen congestionados y llenos de hematíes. Hay depósitos mesangiales subendoteliales y subepiteliales, siendo estos los más frecuentes. Pueden observarse diversos aspectos característicos de la glomerulonefritis aguda proliferativa endocapilar. No se ven libres las luces capilares que aparecen ocupadas por polimorfonucleares o hematíes. El aspecto del ovillo es hipercelular. A nivel mesangial se observan más de 3 núcleos por área. Pueden verse depósitos subendoteliales. Con el microscopio de inmunofluorescencia se obtiene la imagen característica de depósitos de IgG y C3 en cielo estrellado, correspondientes a la existencia de inmunocomplejos a todos los niveles. Con el microscopio electrónico se observan todos los tipos de depósitos existentes en la glomerulonefritis endocapilar. Obsérvense los depósitos subendoteliales entre la membrana basal y la célula endotelial, los enormes HUMS constituidos por C3 que protruyen en el espacio subepitelial y la diferencia entre dichos HUMS y los pequeños y abundantes depósitos subepiteliales que contienen antígeno e inmunoglobulina. En esta diapositiva se presenta el esquema de la formación de un HUMP en una glomerulonefritis postinfecciosa aguda. Al producirse una solución de continuidad en la membrana basal, el complemento C3 activado a nivel subendotelial se aplica sobre la fractura intentando contenerla. Finalmente hace protrusión a nivel subepitelial, dando lugar a una especie de hongo o tapón de botella de champán constituido íntegramente por C3. Si el taponamiento de la fisura no es efectivo, se producirá fuga de plasma hacia el espacio de Bowman, pudiendo transformarse la glomerulonefritis endocapilar en una proliferativa extracapilar si se activa la proliferación de las células epiteliales. La clínica esperable viene marcada por la propia anatomía patológica del glomérulo. La proliferación mesangial es responsable de la presencia de hematuria y la lesión a la barrera de permeabilidad a la proteinuria. Sin embargo, la congestión capilar y la lesión de la célula endotelial determinan la reducción aguda del filtrado glomerular con oliguria y retención de agua y sal. La insuficiencia renal oligoanúrica con microhematuria y proteinuria no nefrótica, edemas, hipertensión arterial y posible congestión pulmonar condicionan del cuadro un síndrome nefrítico. La agresión al glomérulo es tan rápida que el túbulo puede seguir funcionante, apareciendo datos sugestivos de fracaso prerrenal como un sodio en orina inferior a 20 miliequivalentes litro o una excreción fraccional de sodio inferior al 1%. Es típica la presencia de cilindros hemáticos. Hay hipocomplementemia con descenso de C3 por activación de la vía alterna del complemento, pero la hipocomplementemia es transitoria y debe normalizarse a los 2 meses.
La glomerulonefritis postestreptocócica es una entidad autolimitada, ya que la cantidad de antígenos implicados en la agresión es también un número finito. Una vez instaurado el cuadro, comienza a resolverse la histología de fuera a dentro. Desaparecen primero los depósitos subepiteliales, después los subendoteliales y por último los mesangiales. Las células que han proliferado en exceso hacen apoptosis y desaparecen, y lo mismo hacen los leucocitos extravasados. El complemento puede permanecer descendido durante 2 meses, pero luego se normaliza. Del mismo modo, las alteraciones del sedimento pueden persistir durante varios meses. En los niños, la recuperación suele ser completa, pero en los ancianos puede haber dificultades para eliminar por completo los depósitos mesangiales, resultando en la persistencia de un refuerzo mesangial, con depósitos de IgG o IgM, acompañados de una clínica de hematuria persistente. Hay que sospechar esta complicación si la hematuria dura más de 6 meses. La glomerulonefritis proliferativa extracapilar o rápidamente progresiva obedece siempre a la rotura de la membrana basal con fuga de plasma hacia el espacio de Bowman. Según cuál sea el mecanismo lesivo por el cual se produce dicha rotura, estaremos ante una GNRP tipo 1 si hay anticuerpos antimembrana basal, tipo 2 si hay inmunocomplejos circulantes, o tipo 3 si hay una vasculitis del ovillo. Cuando el plasma alcanza el espacio de Bowman, sus factores de crecimiento provocan la proliferación de las células epiteliales, formando una semiluna alrededor del ovillo que puede llegar a encinturarlo por completo. La clínica producida es una reducción aguda o subaguda del filtrado glomerular, tanto más intensa y duradera cuanto mayor sea el porcentaje de glomérulos con semilunas y mayor la extensión de estas. Suele haber alteraciones del sedimento y no es infrecuente que se produzca anuria. Cuando se acompaña de hemorragia pulmonar, se habla de síndrome de Gold-Pasteur para las extracapilares 2 y 3 y enfermedad de Gold-Pasteur para la extracapilar tipo 1. El tratamiento consiste en la utilización de prednisona e inmunosupresores, reservando el intercambio plasmático para las formas más graves, las resistentes al tratamiento y las que se acompañan de hemorragia pulmonar. El dato histológico común a las 3 formas de glomerulonefritis extracapilar o rápidamente progresiva es la presencia de semilunas alrededor del ovillo glomerular. En la GN extracapilar tipo 1, el mecanismo patogénico es la existencia de anticuerpos dirigidos contra el colágeno 4, conocidos como anticuerpos antimembrana basal glomerular. Dichos anticuerpos pueden unirse a la membrana basal alveolar y producir una hemorragia pulmonar idiopática, a la membrana basal glomerular y producir una GN extracapilar tipo 1, o a las dos y producir una enfermedad de Gold-Pasteur. Cuando el anticuerpo antimembrana basal se une al colágeno 4 de la misma, se produce una alteración estructural tan severa que permite la fuga de plasma completo desde el compartimento sanguíneo hasta el espacio de Bowman. Ni la microscopía óptica ni la electrónica demuestran la existencia de depósitos granulares. La inmunofluorescencia muestra un depósito lineal de IgG a lo largo de toda la membrana basal. En la GN extracapilar tipo 2, el mecanismo patogénico es una hipersensibilidad tipo 3, mediada por complejos antígeno-anticuerpo solubles, con activación del complemento. Puede verse de modo primario o como complicación de una GN mesangiocapilar o una GN endocapilar. La microscopía óptica y electrónica muestran la presencia de depósitos a distintos niveles del glomérulo, y la inmunofluorescencia confirma la existencia de IgG y C3. Al igual que en la extracapilar tipo 1, la presencia de plasma en el espacio de Bowman determina la proliferación en semiluna de las células epiteliales. En la GN extracapilar tipo 3, el mecanismo patogénico es una agresión directa sobre el endotelio capilar,
similar al de una vasculitis. Se considera una vasculitis restringida la glomérulo, y se pueden observar los mismos fenómenos histológicos: infiltración leucocitaria, leucocitoclastia, hemorragia, trombosis, necrosis fibrinoide. Cuando la agresión sobre la membrana basal permite la fuga de plasma al espacio de Bowman, se forman semilunas epiteliales. A nivel periférico es posible detectar en un elevado porcentaje de casos la presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo o ANCAS. En esta diapositiva se presenta una glomerulonefritis proliferativa extracapilar tipo 2 con una tinción de Mason. En el glomérulo, que se presenta aumentado en la parte inferior izquierda, puede observarse un ovillo glomerular sin proliferación extracapilar. En dicho ovillo hay depósitos subendoteliales que engrosan notablemente la pared capilar y proliferación a nivel mesangial, ya que corresponde a una glomerulonefritis mesangiocapilar. En el glomérulo aumentado en parte superior derecha se observa cómo el ovillo glomerular, que tiene el mismo tipo de glomerulonefritis, se encuentra rodeado por una semiluna epitelial. En este caso, el diagnóstico es de glomerulonefritis extracapilar tipo 2 sobre una glomerulonefritis mesangiocapilar, probablemente por crioglobulinemia. En esta diapositiva se presenta la inmunofluorescencia de una glomerulonefritis extracapilar tipo 1. En las dos imágenes de la izquierda puede verse el aspecto lineal de depósito de IgG a lo largo de la membrana basal. En la fotografía de la derecha se ha tenido el fibrinógeno que aparece distribuido en la semiluna que rodea al ovillo glomerular. En esta diapositiva se presenta la clasificación de las glomerulonefritis proliferativas extracapilares primarias y secundarias. En las últimas diapositivas hemos visto las principales glomerulonefritis primarias causadas por una hipersensibilidad tipo 3, es decir, mediadas por inmunocomplejos circulantes. De todas ellas, en algunas la presencia de hipocomplementemia es especialmente significativa y útil para el diagnóstico. En esta diapositiva se resumen los conceptos fundamentales sobre la hipocomplementemia asociada a glomerulonefritis primarias y secundarias. Las glomerulonefritis hipocomplementémicas son la proliferativa endocapilar, la proliferativa extracapilar tipo 2, las glomerulonefritis extracapilares tipos 1 y 2, las glomerulonefritis del lupus y las glomerulonefritis de las crioglobulinemias mixtas. En la parte inferior de la diapositiva se observa el tipo de activación del complemento en cada una de ellas. Hay activación clásica del complemento en la GN mesangiocapilar tipo 1, en el lupus y en la crioglobulinemia. Hay activación alterna del complemento en la glomerulonefritis aguda, en las postinfecciosas y en la mesangiocapilar tipo 2. Algunos datos histológicos característicos de ciertas glomerulonefritis. Recordad los depósitos subendoteliales en asa de alambre en la mesangiocapilar tipo 1, el lupus, la crioglobulinemia y la enfermedad de cadenas ligeras. Los cuerpos hematoxinófilos o núcleos apoptóticos mal procesados son característicos del lupus. Los depósitos con aspecto de huella digital al microscopio electrónico son propios del lupus y de la nefropatía HIV. Los depósitos en joroba subepiteliales son exclusivos de las glomerulonefritis proliferativas postinfecciosas. Por último, recordad que la presencia de múltiples tipos de inmunoglobulinas en la inmunofluorescencia de una glomerulonefritis sugiere una etiología lúpica. La hipersensibilidad tipo 3 es el mecanismo lesional de las glomerulonefritis membranosa, mesangial, mesangiocapilar, endocapilar y extracapilares 1 y 2. La lesión directa tipo vasculitis de la célula endotelial es el mecanismo lesional de la extracapilar tipo 3.
En esta diapositiva se presentan las dos glomerulonefritis que aparecen por lesión directa del podocito o célula epitelial. En la enfermedad por cambios mínimos, observada en presencia de ciertos linfomas productores de citoquinas o modificadores de la ciclooxigenasa, como los antiinflamatorios no esteroideos, se producen lesiones celulares del podocito que interfieren con la síntesis de algunas de las proteínas que constituyen el SLIT. Aunque la célula no muere, se produce lesión pedicelar y se altera la barrera de permeabilidad. En la glomerulonefritis esclerosante segmentaria y focal, la agresión sobre el podocito es lo suficientemente grave como para que éste desaparezca, dejando expuesta la membrana basal. Además de algunos agentes vivos como el virus de la inmunodeficiencia humana, el Plasmodium falciparum o el Schistosoma hematobium, o algunos agentes químicos como la heroína, las proteínas presentes en la cápsula de Bowman han demostrado ser tóxicas para la célula epitelial, por lo que esta glomerulonefritis puede complicar cualquier síndrome nefrótico lo suficientemente grave. Sin embargo, la existencia de algunas glomerulonefritis esclerosantes segmentarias y focales capaces de recidivar en horas tras un trasplante renal, en las que la plasmaféresis puede evitar la recidiva, sugiere fuertemente la existencia añadida de un factor circulante aún no identificado, lesivo para la célula epitelial. La glomerulonefritis por cambios mínimos se ve asociada al Hodgkin en algunas nefropatías intersticiales por AINES y en algunos pacientes atópicos. Puede ser curada al pasar un sarampión, probablemente por la gran producción de interferón que lo acompaña. Al examen microscópico, el glomérulo aparece normal o con mínimo refuerzo mesangial. La inmunofluorescencia es negativa, aunque pueda haber depósitos de IgE en pacientes atópicos. Pero el dato más característico es la fusión pedicelar observada con el microscopio electrónico. En las primeras descripciones, la hiperlipidemia producía lipiduria y aparición de gotitas lipoideas en las células tubulares conocidas como nefrosis lipoidea. Suele presentarse como un síndrome nefrótico con proteinuria altamente selectiva. Ocasionalmente puede haber microhematuria. El 95% de los niños y el 50% de los adultos tratados con esteroides responden al tratamiento en las primeras 4 semanas. De ellos, el 50% recidivará al suspender los esteroides y requerirán dosis bajas mantenidas a días alternos durante largo tiempo. Cuando esta pauta no logra la remisión, es preciso asociar otros inmunosupresores. Solo la mitad de los corticoresistentes presentan remisión en los 5 años siguientes. La glomerulonefritis segmentaria y focal aparece por lesión directa de la célula epitelial. Puede presentarse como progresión de otro tipo de glomerulonefritis, como lesión secundaria a proteinuria por hiperfiltración o por agresión directa por agentes químicos o biológicos. El 60% de los casos presenta un síndrome nefrótico y en los demás hay proteinurias no nefróticas, en general asociadas a microhematuria. Es responsable del 10 al 15% de los síndromes nefróticos infantiles y la principal causa de la corticoresistencia en el síndrome nefrótico infantil. Suele haber hipertensión arterial en un 30% y deterioro progresivo de la función renal. En la GN esclerante, segmentaria y focal clásica, la evolución a la insuficiencia renal terminal es de años. En la forma asociada a heroína es de meses y en la forma asociada al SIDA es de semanas. Aunque no es la enfermedad que más recidiva en el trasplante renal, recidiva en un 30%, cuando lo hace puede recidivar en horas. En esta diapositiva se presenta la histología de una glomerulonefritis esclerosante segmentaria y focal. Puede verse el colapso arquitectural de algunos ovillos capilares, las sinequias entre la membrana basal visceral y parietal a distintos niveles del glomérulo y la presencia de gotas hialinas constituidas por atrapamiento inespecífico
de albúmina en las zonas de lesión. En esta diapositiva se repasan de nuevo las 7 glomerulonefritis primarias con un resumen de la presencia o no de inmunocomplejos circulantes y de la localización de los depósitos a nivel glomerular. Veamos ahora las glomerulopatías secundarias y principales enfermedades sistémicas. Casi la mitad de ellas corresponden a nefropatía lúpica, un cuarto a vasculitis necrotizantes, y las demás se reparten entre amiloidosis, crioglobulinemias y otras entidades. El síndrome de Gold-Pastur se identifica con el síndrome renopulmonar, que consiste en la asociación de hemorragia pulmonar y nefritis producido por numerosas causas. 1. No inmunológicas. Edema agudo de pulmón en el seno de una insuficiencia renal. Neumonía asociada a glomerulonefritis postinfecciosa. Infección por legionela. Trombosis de la vena renal más tromboembolismo pulmonar. 2. Inmunológicas. Enfermedad de Gold-Pastur, la más frecuente. Lupus. Crioglobulinemia mixta esencial. PAN microscópica. Enfermedad de Wegener. Chur-Strauss.